Vamos a conversar ahora con el economista Miguel Collado Di Franco, que es vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Buen día. Buenos días, gracias por la invitación. Yo sé que hay muchos temas específicos que tratar con usted, pero a mí me gustaría comenzar por algo general, porque estamos en el mes 6, a mitad del mes 6 ya, y cuando se inició el año, el 2023, los economistas hablaban de que este iba a ser para República Dominicana un año muy difícil en materia económica. Me gustaría saber su opinión sobre lo que tenemos ahora, la situación actual, frente a esas expectativas que había al inicio de año. Las expectativas y la realidad de los números convergen, muestran o describen lo que está pasando con la realidad económica de República Dominicana. Uno lo puede ver de diferentes formas. Por ejemplo, las importaciones disminuyeron 0.2% en el periodo enero-abril, independientemente de la reducción de los precios de petróleo y algunas materias primas. Eso le quiere decir que la economía no se encuentra creciendo a un ritmo de estar demandando importaciones. Lo mismo si lo vemos hablando de comercio internacional, la cantidad de furgones, de acuerdo a las estadísticas oficiales, disminuyeron en el primer trimestre. Si lo vemos, obviamente, por las mismas estadísticas oficiales del Banco Central, del IMAE, del PIB, de un crecimiento de 1.2%, pues obviamente es una economía que está resentida y es entendible. Entendible porque nos tuvimos en el 21 y parte del 22 un efecto rebote estadístico luego del mal desempeño, obviamente por las limitaciones de movilidad interna, básicamente en el 20 y parte del 21, pero también por el cambio de la política monetaria, que ayudó artificialmente, fue un estímulo artificial en la expansión que se produjo a partir del 21. Prácticamente el 20 fue un año de contracción, pero fue cuando se empezaron a implementar estas políticas altamente expansivas monetarias, y esa es la realidad que estamos viviendo. Si lo vemos por diferentes métricas, diferentes estadísticas. Pero ni tan artificial la medida de política monetaria, porque están cumpliendo su objetivo. Primero, la inflación, dicen las autoridades, ya está en el 4%, que es el rango meta. Entonces, sí, ahora está acelerándose con las inyecciones que se están haciendo. En pocas partes del mundo ha tenido ese efecto de subir la tasa y que baje la inflación, y ahora volver a bajar la tasa. Me gustaría explicar por qué uno considera como economista que son artificiales. Vamos. Fíjese, cuando la economía crece se debe a factores estructurales de incrementos de la productividad. Eso es el crecimiento sano de una economía. Si la economía no crece así, usted la estimula artificialmente, inyectando dinero, haciendo el crédito artificialmente bajo. ¿Y por qué artificialmente bajo, Nelson? Porque no refleja las tasas que estarían vigentes determinadas por los stocks de flujos prestables de dinero, es decir, por el ahorro de los agentes económicos. Entonces, eso es lo que se conoce en economía como un estímulo artificial. Usted lo puede hacer de tipo monetario. El más grande que se conoce, o los más grandes que se conocen, son los que empezó a implementar la Reserva Federal a partir de la crisis internacional 2007-2008. Luego, los estímulos del año 2020 a nivel internacional. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Inflación a nivel internacional. Los estímulos se empiezan a quitar en el mundo. Cuando digo el mundo, los principales bancos centrales, entiéndase la Fed, el Banco Central Europeo y otros bancos centrales, es revertir aquello que ocasionó la inflación. Ahora estamos viviendo un periodo de corrección de esa inflación, pero obviamente usted está desinflando ese estímulo previo. Entonces, ¿qué se hace ahora?
volver el ciclo monetario para volver a estimular artificialmente la economía con inyecciones de dinero, facilidades crediticias y bajar las tasas de política monetaria. Es viviendo el ciclo de nuevo y por eso es que lo llamamos artificial. Cuando nosotros hablamos de economía, decía Héctor ahorita o cuando hablábamos de economía a final del año pasado, los vaticinios del 2023 para República Dominicana eran terribles. Para República Dominicana y para el Caribe. Se hablaba de la crisis económica y de granos que había en Ucrania, que era o es el granero del mundo, de la crisis económica que le venía a Estados Unidos, donde se hablaba de romper una burbuja que iba a dar paso a una recesión económica sin precedentes y que Europa iba a tener que elevar de una manera astronómica sus tasas de intereses y que eso iba a afectar toda la economía de esa región. Entonces, que lo que venía para el Caribe, palabras más, palabras menos, era casi una hecatombe. Si nosotros tuviéramos que ver hacia atrás ahora y analizar todos esos vaticinios, ¿en qué punto estamos? ¿Nos ha ido mejor que lo que se planificaba? ¿Qué nos espera para los próximos 6 meses de este año? Y si lo que realmente está sucediendo en Estados Unidos es que se pinchó la burbuja o no, o la burbuja está intacta. Fíjate, los vaticinios no eran muy halagüeños. Yo no diría tampoco que iba a haber una hecatombe. Cuando los organismos multilaterales y las autoridades locales decían de un crecimiento de 4 y algo, luego lo bajaron a 4, eso no es malo. Lo que sí es que obviamente algunos lo tomamos con reserva y lo que sí estamos viendo es obviamente que en este primer cuatrimestre, pues obviamente para llegar a ese 4, a partir de los números de este primer cuatrimestre, para llegar a ese 4% de crecimiento de la economía dominicana, pues tendríamos que estar creciendo en los próximos trimestres a unas tasas de 4 pico largo, prácticamente 5%, lo cual no es fácil de obtener. Y en realidad, Estados Unidos aparentemente los resultados del cambio de política se empezarían a ver más a finales del año en curso. Europa hay países en recesión, vemos el caso de Alemania. China cambió su política, que es muy importante a nivel mundial para considerarlo cuando uno está haciendo unas evaluaciones. China cambió su política de COVID-0. Sin embargo, las noticias que uno tiene es que están estimulando internamente porque la economía, de nuevo, con facilidades crediticias, porque la economía no respondió como ellos esperaban. Entonces, el panorama internacional es economía de Estados Unidos, que sí podría tener una recesión en el año, debilidades en Europa, China también, y la economía dominicana empieza con las debilidades que describíamos anteriormente y que se reflejan en los números oficiales. Entonces, sí, no va a ser un año de crecimiento como el año anterior. Esa es la conclusión. ¿Todavía nos sigue afectando la guerra de Ucrania? La guerra de Ucrania todavía tiene un efecto, sin embargo, cuando uno ve el petróleo comparado con el año pasado, tuvo un pico a partir de la invasión. Ahora mismo está por niveles de 70, 71 el barril del petróleo, podría mantenerse en ese rango de 70, 75 durante el año. Hemos visto índice de commodities, es decir, de materias primas, irse reduciendo. Obviamente ayuda el cambio de política monetaria a nivel internacional de los bancos centrales, pero digamos que se está normalizando. Son niveles altos todavía, pero digamos que en comparación con hace un año, pues los precios en muchas materias primas empiezan a reducirse. Ojo, y esto es bueno decirlo siempre, el hecho de que las autoridades digan, internacionales, locales, que tenemos una inflación menor, hay que recalcarle a la gente que los precios siguen aumentando y seguirán incrementándose. Una inflación superior al 4%, quiere decir que los precios en promedio están incrementándose un 4% interanual. Usted empieza, un ejemplo sencillo, muy sencillo, empieza con 100 pesos en el año y terminará con un valor de compra de esos 100 pesos de unos 96 pesos, viéndolo desde ese punto de vista, si se mantiene una inflación de 4%. Está perdiendo 4 pesos por cada 100.
puesto muy sencillo para que nos entendamos. Estamos en un año preelectoral y el debate económico se contamina mucho, por eso a veces uno necesita gente así, economistas que no estén en medio de este, ¿verdad? De los procesos electorales, sino que estén al margen para que orienten. Está tomando el gobierno, están tomando las autoridades, sobre todo el sector económico, las medidas adecuadas en este momento para hacerle frente a las situaciones locales, sobre todo las que tienen alguna vínculo, alguna relación con el entorno internacional. O sea, en ese contexto. En ese contexto más específico fueron las del año pasado, con los subsidios que se tomaron, visto desde el punto de vista del contexto internacional, de incremento de precios de materias primas, particularmente el petróleo, subsidios que se aumentaron para el sector eléctrico. Si bien continúan algunos de estos subsidios, no en la medida del año anterior, lo que sí vemos es el incremento en las transferencias condicionadas, las transferencias a través del programa Supérate, por ejemplo. Esto ha continuado y se ha intensificado. Y si lo vemos por la parte monetaria, todavía la fiscal todavía uno no ve las señales del ciclo económico. Y cuando hablas de un año preelectoral, en economía se usa el ciclo económico y es obviamente la influencia que tiene la política sobre las decisiones económicas que en República Dominicana pueden empezar precisamente desde el año previo a las elecciones, en este. Entonces hay que prestar ojo a la parte fiscal y obviamente las políticas monetarias que se están tomando también podrían estar vinculadas precisamente a este ciclo político al que me refiero, empezando en este año 2023. Bueno, vamos a hacer una visión general de la salud, la sanidad de la economía. Usted hablaba ahorita de las importaciones, parece que por ahí hay un lado flaco, pero las remesas están llegando, casi en igual proporción, 800 y pico. El turismo bate récord cada mes, con su consiguiente aporte de divisa. Adoespo daba unos números, un día reciente, no sé si por el aniversario, de récord, cifras récord el año pasado y el ritmo que lleva este año. La zona franca veo que se abren cada vez más y que se dice que está en uno de sus mejores momentos históricos. ¿Qué lado está flaco o de cara al futuro inmediato, qué es lo que hay que resolver? Empezando, un país, nosotros somos exportadores de capital humano, eso es cierto, de personas, y nos beneficiamos de esos regalos que le mandan a sus parientes. Pero una economía no se desarrolla con remesas, pero hay que reconocer el monto de las remesas, ¿sí? El turismo ha tenido llegadas récord. Entonces, si usted lo ve desde ese punto de vista, son los dos sectores que están manteniendo la economía. Las exportaciones, las estadísticas, si bien hay cifras de mayor apertura de empresas en los parques de zona franca, las estadísticas de exportaciones indican que en el primer cuatrimestre apenas crecieron, de estadística de la Dirección General de Aduana, 1 punto y algo %. Entonces, ¿qué está mal? Está mal el resto de la economía. Lo único que se muestra, y que reitero que está manteniendo la economía, son las remesas, afortunadamente por la diáspora, y el turismo, que sí, le ha ido bien, definitivamente. Pero el resto de los sectores, usted mira las estadísticas, manufactura, mira comercio, observa construcción, y los números oficiales pues no son halagüeños, de acuerdo a lo que vemos a través del IMAE. Tenía una visión como pesimista. Yo tengo una visión realista. Desde el 2022 se venía diciendo que era pesimista. ¿Usted cree que un crecimiento de 1.2% es optimista? Bueno, terminará en 4, dice. Dicen que a veces un pesimista, un realista, bien informado. Yo no me considero pesimista. Yo creo que usted es demasiado optimista con unos datos de 1.2% de crecimiento en el primer cuatrimestre.
Recomendaciones para la gente normal, no para los que tienen bancos que saben lo que tienen que hacer, no para el Banco Central que tiene un equipo de economistas que le dice cómo hacer perder menos que de 4 pesos por cada 100, pero con ese dato transparente. Para la gente que está en su casa, que tiene un trabajo de salario, que gana menos de 100 mil pesos al mes, ¿cómo le va a afectar el tema de la inflación y cómo puede protegerse brevemente? Es difícil para quien gana un salario. La inflación es el peor impuesto y sobre todo afecta más a los pobres, a quien gana, a quien tiene un salario. Quien puede hacer inversiones, pues busca la forma de protegerse. En realidad, no somos asesores financieros ni nada por el estilo, no lo es la institución, no lo soy yo personalmente. Pero son tiempos en los que hay que ser prudente con el manejo del dinero. Yo creo que es simple y llanamente sentido común. Esperemos que la economía en el corto plazo, con estas medidas, bueno, pues se estimule. Hay que tener en cuenta que estas medidas de estímulo no son congruentes con unas medidas de estabilidad del tipo de cambio, por ejemplo. Podríamos ver a las autoridades monetarias usando sus reservas para mantener el tipo de cambio, o un deslizamiento en un momento del mismo. Sí tienen suficientes reservas para hacerlo, pero reitero, expandir monetariamente no es congruente con la estabilidad cambiaria. Muy bien. Gracias, Bueno, por sus orientaciones. Gracias por la invitación. Miguel Collado Di Franco, economista y vicepresidente ejecutivo del CRES, el Centro Nacional Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Así es. Gracias.